Hola con todos, mi nombre es Pablo Jaramillo, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, tengo 48 años y 25 años de experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones. Soy un padre de familia, como todos ustedes o la mayoría de ustedes. Tengo dos niños, una nena de 11 años y un jovencito de 15 años. Y mi principal preocupación con ellos es su educación intelectual, por supuesto, pero sobre todo su educación moral. Estamos viviendo momentos un poco confusos y requieren de nuestra ayuda, de nuestra guía, de nuestro consejo, pero de la forma más apegada a nuestros valores tradicionales. Y es el motivo que me ha traído a hacer una investigación, a hacer un análisis de lo que está pasando actualmente aquí en nuestra sociedad ecuatoriana, principalmente ahora en estos momentos con la aprobación en la Asamblea del COS, del Código Orgánico de la Salud, y que está para aprobación de la presidencia. En estos días, del próximo 25 de septiembre, sabremos si es vetado o no el código. Se han escuchado muchas cosas sobre este Código Orgánico de la Salud. Quienes no somos profesionales o en derecho o en salud, creo que tenemos mucha confusión y se escuchan muchos comentarios o buenos y malos sobre este código. Por ejemplo, podemos oír cosas buenas relacionadas al tratamiento del cáncer, a la forma en que se van a regular los medicamentos, a la forma en que se va a manejar de mejor manera la lactancia materno-infantil. Cosas buenas, por supuesto, pero también se escuchan otros temas, que son los que creo la mayoría de nosotros estamos preocupados. Pero como les digo, yo no soy un profesional en esa área y quisiera entender de la mejor manera posible, de la manera más guiada posible, y luego poder tomar nuestras propias decisiones. Es por eso que en esta noche hemos querido hablar sobre este tema y me he permitido invitar a dos personas que saben sobre estos temas y que se los presento a continuación. En primer lugar, tenemos al doctor Ramiro Narváez Castillo. Ramiro, buenas noches. Médico especialista en cirugía pediátrica, tiene una maestría en salud pública y un diplomado en bioética. Ramiro, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Pablo, agradecido a ti por la invitación y poder colaborar con ustedes en este tema. Muchísimas gracias. Vamos a ver que tus palabras, tu guía va a ser muy importante para nosotros. Por otra parte, tenemos a César Vázquez González. César, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Abogado por la Universidad Católica de Guayaquil, especialista en Derecho Público y Tributario y tiene una maestría en Derecho de Empresa. César, bienvenido también esta noche. Vamos a tratar temas un poquito polémicos. Esperamos que tu guía nos permita tomar decisiones en el futuro. Gracias por la invitación, Pablo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es el Código Orgánico de Salud y por qué está creando esta polémica. La siguiente información ha sido tomada de un medio de comunicación de aquí del país y se las voy a leer textualmente. En mayo del 2020 comenzó una presión sin precedentes de la Organización Mundial de la Salud para que Ecuador cediera a las demandas de agentes financieros internacionales para aprobar el aborto. La ONU misma reveló el plan macabro con un presupuesto de 46.4 millones de dólares, pero la condición era una reforma al Código Orgánico de Salud. El texto del Código Orgánico de la Salud, aprobado el 25 de agosto, consta de 221 páginas y posiblemente la mayoría de la población jamás la va a leer. Es por eso importante hacer conocer los artículos claves que causan esta posible confusión y que se han escuchado tanto en estos días. Y esos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Empezamos entonces. Ramiro, voy a empezar a leer el tema que nos preocupa, el código al que hace referencia en el Código Orgánico de la Salud, y bueno, empezamos contigo, con tu opinión, y luego César nos complementas con la parte legal. ¿Ok? ¿Les parece? Perfecto. Listo. Vamos primero al primer tema que es muy importante y creo que es uno de los que más controversia causa. Como padre, me preocupa esto para nuestros hijos, por cómo se va a desarrollar luego la sociedad ecuatoriana, y sí quisiera entender de la mejor manera posible con sus instrucciones para luego tomar decisiones más claras.
El primer tema, como les digo, es el aborto como emergencia obstétrica. Y les voy a leer el artículo literal como lo dice en el Código Orgánico de Salud. Artículo 201. Emergencias obstétricas. Serán consideradas emergencias obstétricas los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Para quienes no entendemos muy claramente lo que es los palabras específicas técnicas de la salud, esto nos suena precisamente a que abre una puerta al aborto, pero no queremos quedarnos con nuestro entendimiento. Ramiro, por favor, explícanos la real parte médica sobre esta artículo. Encantado. Mira, quisiera hacer una breve introducción. A mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención del Código Orgánico de la Salud es que es un conjunto de artículos que conjugan varias leyes a propósito de la salud en una sola. Por eso se denomina código. Y es algo que lleva en discusión aproximadamente 8 años. La Asamblea Nacional ha invitado a diferentes actores a discutir del tema y a expresar no solo religiosos, laicos, comprometidos, no comprometidos, pero que básicamente ha recogido el contexto y el sentir de la tradición y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Lo que llama la atención es la poca definición acorde a esa tradición. Más que ambigüedad, es eso, es una falta de definición, una falta de precisión en términos. Y en el tema del aborto es un muy buen ejemplo de esa falta de precisión. Cuando habla del aborto en cualquiera de sus formas, es entrar en una polémica interpretativa de se trata de un aborto en curso, en cuyo caso, si hablamos de un aborto en curso, no estaría en problema el asumirlo como una emergencia. Pero ¿qué pasa si es una amenaza de aborto? Por ejemplo, ¿qué pasa si es un aborto inducido por un acto de violencia intrafamiliar, por ejemplo? ¿Dónde está el papel del médico al que se le pide confidencialidad cuando el Código Orgánico Integral Penal se contrapone y cataloga el aborto como punible y no punible? O sea, es para mí incomprensible que el Código Orgánico de la Salud, en primer lugar, no haga precisiones médicas, siendo el Código Orgánico de la Salud, y por otro lado, entre en una clara contraposición a otro código que para los médicos ha sido no altamente de conflicto, porque por primera vez un código orgánico, en este caso el integral penal, establece penas de cárcel muy severas y lo enfoca mucho en el tema médico. Por tanto, es imposible que los médicos hoy por hoy nos abstraigamos del contenido del Código Integral Penal. Y en el tema del aborto, cuando habla de aborto de todo tipo, se contrapone al Código Orgánico Integral Penal cuando el Código Orgánico Integral Penal nos habla del aborto punible y del aborto no punible, de las sanciones contra el aborto punible para el profesional que lo practica versus el aborto no punible, es decir, aquel que no tiene una clara intención de eliminar, en este caso, el producto o feto. Entonces, ¿cómo conjugamos esta dualidad legal a los que los médicos nos vemos involucrados? Más allá de las consideraciones morales de orden religioso, de orden ético, llama muchísimo la atención esta imprecisión, como yo lo denomino. Pero más allá de eso, cuando liga la palabra emergencia con aborto, hay que retrotraerse dentro del mismo Código Orgánico de Salud al artículo 9 que define las emergencias. Y es en este contexto donde en la definición de emergencias médicas se habla de la no imposición o de la no posibilidad por parte del médico de objetar de conciencia el acto de la emergencia. Entonces, cuando asumimos la palabra emergencia, ante la cual no cabe la objeción de conciencia, porque si hay en peligro la vida de alguien, yo no puedo objetar una razón religiosa para no atenderlo, o una razón moral para no atenderlo, cualquiera que pudiera ser la causa de objeción que yo quisiera imponer, no porque estoy como médico obligado a defender la vida por sobre todas las cosas. Pero, ¿por qué
asimilar o equiparar o poner en la misma línea horizontal la palabra emergencia y aborto de cualquier tipo llama profundamente la atención. Yo no soy abogado, pero como médico encuentro que esa imprecisión del lenguaje jurídico es altamente tendenciosa. O sea, no parece casualidad, porque si fuera casualidad es demasiada ignorancia. Y me apena tener que usar una palabra tan dura, pero después de 8 años de análisis de una ley, no cabe esa imprecisión. Amigo, muchas gracias. Mira, y tú eres médico y entiendes las palabras técnicas médicas, e incluso para ti hay esta imprecisión. Imagínate para quienes no somos médicos, claro, cómo nos suena Y fíjate que en la emergencia obstétrica hay un detalle adicional al que no se le presta mucha atención. Declara como emergencia obstétrica toda patología o enfermedad, me parece que es lo que dice textualmente el artículo, que afecta al binomio materno-fetal. Eso es tanto más grave que la consideración de aborto y emergencia, porque si habla de cualquier enfermedad o patología, estamos asumiendo que es una emergencia obstétrica la existencia de una malformación fetal de cualquier tipo. Eso querría decir, de acuerdo a ese lenguaje jurídico, y es mi interpretación, y aquí tenemos a alguien que nos lo puede esclarecer mejor, pero es mi temor como médico, que de manera un poco subrepticia me está intentando decir el Código Orgánico de la Salud que una malformación fetal es objetivo de un aborto, lo cual es una barbaridad. Entonces, ahí hay dos componentes, no solo el aborto, sino esta frasecita como que la lanzan de una manera así muy sutil, de que toda enfermedad que afecta al binomio materno-fetal es objeto de una emergencia obstétrica. Así que hay que tener cuidado con esa expresión. Ramiro, muchísimas gracias por tan clara explicación. Creo que nos has ampliado nuestra comprensión sobre este artículo. Y queremos complementarlo también con César. Por favor, háblanos desde el punto de vista legal lo que nos acaba de explicar Ramiro desde el punto de vista médico. Lo que dice Ramiro es cierto. En principio, en este código no existe ambigüedad. La ambigüedad es un concepto o una definición que parte de una idea de la cual tú puedes tomar varias interpretaciones. Pero en este código, y en particular en este artículo que habla sobre la emergencia obstétrica, es tan amplio que no hay una definición. Lo único que tú puedes rescatar de ese artículo es que lo que se trata de proteger es el embarazo. Pero cuando tú lees todo el contenido del inciso, tú encuentras que tampoco te dice ni siquiera cómo debes atender la emergencia obstétrica. El artículo te menciona que nadie se puede rehusar a atender la emergencia obstétrica. ¿Pero qué significa eso? Significa que tienes que evitar que suceda el aborto, o que tienes que propiciarlo. ¿Quién define eso? Eso, considerando que es un tema médico, eso lo debería decidir y definir en el momento de atender emergencia el médico. Pero ¿quién la decide? Y cuando tú encuentras que el mismo artículo te dice que el médico tiene que guardar confidencialidad, tú te encuentras a que el médico lo que va a hacer es simplemente un ejecutor de algo. ¿Qué es ese algo? Esa es la libertad que deja este código, y particularmente este artículo. Uno de los problemas que tiene, o uno de los tantos problemas que encuentras del código, es que en la discusión se ha puesto algo que comienza ese apartado. Ese apartado indica que el derecho que se garantiza, lo cual dice la Constitución, el derecho que se garantiza es a tomar decisiones libres, voluntarias e independientes. Pero esa libertad de tomar tu decisión está atado, y te lo dice el mismo código y te lo dice la Constitución, porque debes tener una decisión informada. Si llegas a una emergencia obstétrica y la persona que te puede informar a ti sobre los beneficios, los problemas, los riesgos presentes y futuros del embarazo o de la madre, la única persona que te puede informar a ti es el médico. Pero ese inciso lo que hace justamente es decir al médico: tú tienes que ejecutar algo. ¿Qué será lo que tienes que ejecutar? La casuística, el momento en que se aplique el código, es lo que permitirá entender cuál es el sentido. Pero hasta que eso suceda, hasta que los tribunales se decanten por una decisión o por otra, hasta que alguien en algún momento diga cuál es el papel del médico, el médico simplemente va a ser un ejecutor. ¿De qué? César, en este sentido,
hasta que no ocurra esto que tú comentas, los casos que se vayan a ir presentando van a estar regulados con esta ambigüedad. Sí, así es. Y se va a entender, cada quien va a entender a lo que... Por la forma como está redactado el artículo, cualquier cosa es emergencia obstétrica. Porque el código deja tan abierto a que no dice qué es. Lo que decía Ramiro es importante. El código no te dice, por ejemplo, si es una amenaza de aborto, es decir, que pudieras tener, o que tienes el aborto en curso. Y hay una gran diferencia. Una cosa es que el embrión esté en ese momento en riesgo, y otra cosa es que si no haces algo, puede estar en riesgo. Son dos situaciones muy distintas, pero el código asimila todo. Todo lo pone en la misma línea. Es emergente cualquier cosa, sin importar por qué, sin importar para qué, sin importar de dónde viene la causa. Es complicado, muy complicado. César, muchísimas gracias por tu explicación. Ramiro, de igual manera. Creo que con esta explicación que tenemos, cada uno puede ya empezar a formarse su criterio respecto a lo que se comenta mucho sobre el aborto como emergencia obstétrica. Dejamos para ustedes que tomen sus propias conclusiones luego de la excelente explicación que hemos tenido. Y vamos al siguiente punto. El siguiente punto que queremos analizar es que se prohíbe la objeción de conciencia para emergencia obstétrica. En este punto se basa en el artículo 201 que los leo a continuación. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud y a los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias y deberán respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres, sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. Un poco ya lo hemos topado hace un momento, pero por favor, Ramiro, ¿nos podrías ahondar un poco más de este tema? Este artículo es un artículo bastante interesante desde el punto de vista de lo que representa para mí una continuidad en esta imprecisión. Y vuelvo a hacer la asimilación o la relación con el Código Orgánico Integral Penal, que de alguna forma nos rige desde antes de que este código pueda o no entrar en ejecución. Por ejemplo, el Código Integral Penal establece que los actos médicos deben ser realizados por los especialistas específicos para cada caso. Sin embargo, el Código Orgánico de la Salud, curiosamente, dice que cualquier profesional médico no puede negar. Yo, por ejemplo, soy cirujano pediatra por especialidad. Yo no tengo la más pálida idea de cómo atender un aborto. Es decir, más allá de lo que aprendí en la universidad como contexto general, yo tengo más de 25 años como especialista en un campo particular de la medicina. Es evidente que no estoy en capacidad técnica de ejecutar un aborto o una atención obstétrica, salvo por una emergencia en condiciones precarias donde no haya nadie más, es decir, en la mitad de la nada. Pero con este artículo, Pero con este artículo pareciera o diera la impresión de que te obliga a. Pero por otro lado, y vuelvo a los temas que ya están regulados por el Código Orgánico Integral Penal, está el tema de lo punible y lo no punible. Yo me pregunto, ¿qué sucede si el aborto en curso o la amenaza de aborto no está propiciada por una inducción de otro profesional médico, sino que está suscitada por un acto de violencia intradomiciliaria? O porque una señora embarazada fue asaltada en la calle, digamos, un acto de violencia criminal o un accidente de tránsito, cualquier situación de ese tipo. ¿No es acaso, por el Código Orgánico Integral Penal, repito, obligación del médico de denunciar el hecho ante la autoridad? Pero el Código Orgánico de la Salud me dice que no lo puedo hacer. Entonces, realmente llama la atención tanta dicotomía. Quizás ahí sí cabe el término de ambigüedad frente a la comparación de estos dos cuerpos legales que pudieran estar en algún momento en ejercicio ambos si se aprueba el Código Orgánico finalmente tal como está. Y creo que es un tema altamente polémico para los médicos. O sea, ojo, yo no estoy tocando el tema religioso. Estoy solamente tocando el tema de la aplicación de la ley frente a un acto médico al que da la impresión que el Código Orgánico de la Salud me obliga a actuar frente a la existencia de un código previo que
incluso establece penas de cárcel para el que se convierte en cómplice silente del tema o actor de un tema de aborto cuando éste cae en la categoría de lo punible. Entonces, ¿cómo es posible que hoy se pretenda aprobar un cuerpo legal que dice una cosa completamente contradictoria frente a otro cuerpo legal en ejercicio? A mí como médico eso no me cabe muy fácilmente en la cabeza y me genera una polémica, una ambigüedad, una dicotomía de acción. Como tú comentaste hace un momento, Ramiro, vamos varios años analizando el Código Orgánico de la Salud y llaman poderosamente la atención esta contradicción con algo que ya está en vigencia. Así es. Y que creo que no fue al azar lo que pasó. Sí, o sea, por eso digo, sería mucha ignorancia y naciendo de la Asamblea que trató el mismo Código Orgánico Integral Penal, porque es esta y la anterior Asamblea, pero hay muchos asambleístas coincidentes del periodo anterior y el actual que no hayan podido en algún momento dado alzar la mano y decir, hey, está pasando esto de aquí. O sea, hay una clara contradicción entre los dos cuerpos legales. Pero bueno, aquí está el abogado que nos va a poder esclarecer eso con más. Lo que nos mencionas es muy interesante porque tú que eres médico y que podría llegar un caso de estos a tus manos, tienes esta indefinición. Así es. César, ¿qué nos comentas al respecto de algo tan delicado? Creo que el problema no radica tanto en el aparente conflicto que hay entre los dos artículos, porque la técnica jurídica resuelve eso. El problema está en que en base a esa técnica jurídica, la intención de promover el aborto es más clara. ¿Qué es lo que te quiero decir? De acuerdo con las formas o los métodos de interpretar la ley, cuando dos normas de una misma jerarquía entran en conflicto, tú tienes que preferir la más reciente. O la posterior prevalece sobre la anterior. Si tú lo miras en frío, y encuentras que por un lado el médico tiene la obligación legal de denunciar la causa del aborto cuando ésta acarrea o comporta un delito, y por otro te dice que eso ya no es necesario, y es más, te prohíben hacerlo, tú puedes ir viendo que hay una clara intención de hacer prevalecer lo segundo sobre lo primero. Yo entiendo que no todos los asambleístas son abogados, pero este es un concepto que se sabe básicamente en una asamblea. Un asambleísta no puede no saber que si va a poner una ley que va a entrar en conflicto con una de las dos va a tener que prevalecer. Ese es un problema. Otro problema que veo es que la Constitución establece que las madres, los menores de edad, tienen ciertas garantías y protecciones. Pero ese artículo vacía de contenido esa protección. ¿Qué pasa si no es una violencia intrafamiliar, sino que hay explotación infantil? Y como el médico en algún sentido no puede ni preguntarle el nombre a la paciente, sino que simplemente tiene que actuar, ¿cómo se podrá saber para control, para que la política criminal asuma eso como reto y pueda protegerlo? No hay forma. Se deja sin contenido esa garantía constitucional que dice que la mujer durante la etapa gestacional tiene que ser atendida. Se pone en riesgo a la madre, porque que vaya cualquier médico no especialista en eso. Un médico especialista genera un cierto riesgo. Un médico que no es especialista, el riesgo va a ser mayor. Entonces se está desenfocando un poco la intención real o qué es lo que debería perseguir la legislación por atender a algo que aparentemente o está muy claro en el sentido de que esto es lo que debe prevalecer sobre lo otro. César, muchas gracias y creo que tuvimos una excelente explicación. Sí, ahora entendemos que el COS tiene prevalencia sobre el COIP. Entonces, y como tú comentas, César, hay una clara intención de que se prevalezca lo segundo. Por la forma como está redactado, sí. Ok, muchas gracias. Vamos a ir al siguiente punto polémico. El tercer punto es la anticoncepción sin consentimiento de los padres de familia. Aquí vamos a leer dos artículos. Artículo 201. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicio de salud y a las profesionales de salud negar por cualquier causa la atención de estas emergencias, así como la discriminación contra las mujeres en situación de emergencia y deberán respetar la confidencialidad. Siguiente artículo, artículo 16.3. Todo adolescente tendrá derecho a acceder a asesoría, información
y atenciones relativas a salud sexual y a salud reproductiva, y a que se garantice la confidencialidad de los mismos. Creo que este es uno de los puntos que más asusta a los padres de familia directamente. Como les comentaba, mis hijos están en edades de pubertad y adolescencia y precisamente estarían aquí en este artículo con acceso ilimitado a anticonceptivos y que sin sus padres lo sepan. ¿Es así tal como se lo entiende? Ramiro, ¿nos puedes explicar? A ver, yo en este artículo veo cosas que escapan a mi natural comprensión. Porque, por ejemplo, cuando tú dices que tienen derecho a información y atención en temas de salud sexual, querría decir que una nena de 13 años pudiera ir donde el ginecólogo sola y ser atendida sola, porque tiene derecho a la confidencialidad, y la confidencialidad establece que no haya nadie más en la habitación donde se atiende el médico y la paciente. No con esto quiero que alguien interprete mal el tema del médico y la paciente sola. Lo que quiero es que cómo asimilamos los padres que nuestra hija de 13 años, si va al consultorio del ginecólogo, el ginecólogo le diga a la mamá que acompaña naturalmente a la niña: señora, hágame el favor y salga porque su hija tiene derecho a la confidencialidad. O sea, a mí no se me ocurre atender a una adolescente sin la presencia de sus padres. Eso, como cirujano pediatra, atiendo a adolescentes y simplemente no pasa por mi cabeza. Pero ese es como un escenario que me he planteado frente a este artículo, ¿no? Pero yo quiero ir más allá de esto, que resulta medio anecdótico contarlo, a un tema que me preocupa mucho más en el trasfondo científico y académico del tema. ¿Qué es lo que este artículo en teoría busca? Porque hay todo un articulado previo que lo contextualiza. Y es la idea de regular o controlar el embarazo adolescente. Y yo me pregunto, si para una mujer adulta que decide tomar un tratamiento hormonal anticonceptivo le resulta complicado manejar una metodología específica de recordar, de saber, de aplicar, que los días A, B, C, que la pastillita de tal color y la otra que empezó el lunes y termina el martes, le resulta complicado ejecutar el acto de la anticoncepción hormonal, en este caso la pastilla anticonceptiva, para ponerlo en palabras comunes. ¿Cuán difícil tiene que ser para una adolescente impulsiva entrar en el mismo contexto? Eso por un lado. Fuera de los trastornos hormonales de una paciente puber que está en una tormenta hormonal, a la cual le sumas una tormenta hormonal adicional, que es el uso de anticonceptivos. Pero habrá quien diga, bueno, pero existen los anticonceptivos de barrera, es decir, el uso del preservativo o condón. Y sin ánimos de entrar en análisis un poco procaces, no es mi intención, pero yo creo que tenemos que aterrizarlo allá. Si la idea es controlar el embarazo adolescente, pidiéndole a un hombre adolescente impulsivo y torpe me refiero de comportamiento ante una situación de precocidad sexual, que utilice metodológicamente un preservativo, o sea, tampoco cabe. ¿Tú crees que se está alentando a que inicien tempranamente la actividad sexual? Yo pienso que sí, y no solamente que pienso que sí, sino que no están protegiendo realmente ni a la mujer ni al hombre. De hecho, cosifica a la mujer mucho más, porque si existiese el freno, y repito, no religioso, de la responsabilidad de la concepción frente a la precocidad sexual, probablemente hay muchos más adolescentes que frenen sus impulsos frente a temer confrontar esa responsabilidad. Pero en el momento en el que tú liberalizas el uso de anticonceptivos, la responsabilidad se desvanece, o la idea de la responsabilidad de la reproductiva y frente a la reproducción se desvanece. Entonces, ¿realmente están controlando la vida, están mejorando la vida sexual de los adolescentes? No. Realmente las políticas de distribución libre de anticonceptivos frente a los adolescentes han mejorado el contexto del embarazo adolescente. Tampoco, porque las políticas de uso
consuetudinario de anticonceptivos, tanto de barrera, como es el caso del preservativo condón, tanto hormonales, como es el uso de anticonceptivos orales por parte de la mujer, no son efectivos ni eficaces, muchísimo menos eficientes. Por tanto, al tú liberalizar la responsabilidad detrás de una supuesta cortina de política anticonceptiva, lo que estás haciendo es propiciar un incremento de los contactos sexuales entre adolescentes, aumentando las posibilidades estadísticas de un embarazo adolescente. Y bueno, acabamos de analizar el aborto con todas sus consecuencias y toda esta apertura a una situación que parece un macabro contexto muy organizado frente a un mismo tema. Entonces, yo desde el punto de vista médico, no soy ginecólogo, pero puedo hablarlo desde el punto de vista de salud pública. Creo que esta no es la forma adecuada para luchar contra el embarazo adolescente. O sea, la forma adecuada de luchar contra el embarazo adolescente es la educación, pero no la educación como se propuso de la pastillita se toma así o el condón o preservativo se usa así en libros de educación sexual para niños desde los 9 años. Esa no es la forma, porque seguimos cayendo en la misma política de propiciar una irresponsabilidad frente a un acto sexual que entraña naturalmente un contexto de reproducción humana. Entonces, seguimos eliminando una parte y lo que seguimos haciendo es incrementar una conducta sexual irresponsable, que se termina trasladando hacia un concepto de cosificación de la mujer, de disminución de la valorización de la mujer. Y bueno, ahí vemos pues todas las culturas machistas, femicidas, etcétera, que hoy por hoy abundan y que los mismos hipotéticos defensores de estos procesos poco hacen a través de estas leyes para favorecer la dignidad de la mujer. Entonces, para mí es terriblemente sorprendente esto, ¿no? Esto no solamente es un tema médico, o sea, tiene que ver una parte psicológica, una parte sociológica, y realmente me resulta sorprendente el articulado que se pretende implementar. Gracias, Ramiro. Es increíble cómo se va conectando las cosas. Por ejemplo, ahora, viéndolo desde el punto de vista, por este lado, con este articulado, promovemos el inicio sexual de los niños, de los jóvenes, de adolescentes, y con el que les analizamos anteriormente, ahí está el aborto. Claro, ahí le solucionas el tema, digamos, si es que algo fracasa. Por un lado promuevo y por el otro te soluciono. Soluciono entre comillas. Entre comillas. Y hay obviamente la preocupación muy interesante, Ramiro, por permitirnos hacer estas conexiones, ¿no? César, ¿cómo ves tú esta explicación y estas conexiones macabras que vemos que se están formando? Creo que el punto clave de ese artículo es precisamente la irresponsabilidad del adolescente. No irresponsabilidad en el sentido peyorativo, sino que un adolescente es incapaz naturalmente de tomar decisiones responsables. Adolece como son. Exactamente. Y aquí creo que surge la primera contradicción siguiendo el orden del articulado, porque este apartado comienza diciendo que la decisión que se tome respecto a la vida sexual y reproductiva tiene que ser responsable. Pero ¿qué capacidad o cómo se puede medir el nivel de responsabilidad de un adolescente para elegir u optar por una forma anticonceptiva? Es casi imposible. Sí, a los adultos se hace difícil, ¿no? Como decía Ramiro, llevar el control del método anticonceptivo de la píldora y saber que tiene que tomarlo todos los días, de determinada forma, a determinada hora, para un adulto es complejo. Para un adolescente cuyas prioridades primero va a ser esconder el dispositivo. Porque como tiene que tomarlo, imaginemos que la chica decida tomarlo en hora de colegio. Actualmente no podría. Pero cuando volvamos a las aulas, ella va a tener que portar encima toda la regleta donde consta la píldora. Y saber que no se tiene que olvidar. El nivel o la capacidad que pueda tener esa chica de poder cumplir periódicamente o todos los días y exactamente para que funcione realmente la anticoncepción es muy baja, muy baja. Y esa es la primera contradicción que surge acá. ¿Cómo puede? Y no solo eso, sino que la ley, el código establece que la política pública tiene que atender a esa capacidad de ser responsable. ¿Cómo pudiera establecerse la anticoncepción para un adolescente si naturalmente no son responsables?
Ese solo sentido debería permitirle al presidente vetar ese artículo, o por lo menos hacerlo más claro, y establecer un límite temporal hacia abajo a partir del cual la política pública pueda realmente disponer libremente de la anticoncepción. De lo contrario, no sé si lo va a promover, pero al menos la facilidad de poder recurrir a un método anticonceptivo pudiera hacer que surban los embarazos no deseados. Gracias por tus comentarios. En este artículo específico creo que no hay tanta ambigüedad, está muy claro y específico lo que dice, ¿no? Y en el entendimiento de lo que estamos conversando ahora es que se está propiciando que inicien más antes su vida sexual. Claro, que tienen cómo contrarrestar las posibles consecuencias que esto tenga. Claro. Este artículo ni siquiera es confuso. Como dice Ramiro, es macabro. Incluso ahí hay un tema que es subrepticio, está entre líneas, digamos, que es el ánimo contrario o la confrontación es la palabra, entre este supuesto derecho que tiene el adolescente de actuar a espaldas de sus padres y la tradición o comportamiento social, digamos, moral, ético de los padres. O sea, surge una clara intención de confrontar al adolescente con sus padres o con sus mayores. Y no puedo dejar de pensar que es un ataque directo a la familia, a la esencia en sí del núcleo familiar, porque siembra una semilla de discordia. Siempre el joven es rebelde con sus padres. Claro, si naturalmente tienes conflicto con tu... Le vas a dar en uno de los puntos más álgidos para un joven y protegido por ley. Claro. De que lo pueda hacer para sus padres. Para mí esto es un claro atentado contra el núcleo familiar, contra la célula social. Y no solo eso. Si tú te remitas a la Constitución, en la Constitución se establece que el Estado protegerá a los padres en su rol de padre. ¿Cómo? Pero cuando tú le permitas al adolescente, que supongo que el 80% de su tiempo está pensando precisamente en esto, tú le permitas a él acudir cuando quiera, como quiera y excluyendo al padre, no creo que el Estado esté promoviendo ni protegiendo nada. Este tema específico que estamos analizando ahora creo que nos causa bastante ruido en nuestra mente. Como estamos comentando, no es que no está claro, está muy claro. Y creo que debemos tomar cartas en el asunto y tener cuidado en nuestra familia. Creo que ya aquí vamos viendo un ataque directo a la familia y algo que tú comentaste, Ramiro, hace un momento. La idea de esta charla, como ustedes lo han podido ver, lo han podido escuchar, en ningún momento queremos hablar de religión. Cada quien es libre de pensar como deseen en su parte religiosa. Lo que estamos haciendo es aquí un análisis técnico del Código Orgánico de la Salud. Técnico desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal. Para personas como nosotros que no sabemos al detalle este tipo de temas, pero que con esta conversación creo que nos están aclarando mucho estos temas que cuando empezamos con esta charla les había comentado que eran bastante polémicos. Ok, seguimos con el siguiente punto de análisis, que es el punto 4 de esta charla que tenemos. Y se refiere a la asignación o cambio de sexo en etapa de pubertad. Para ello vamos a leer dos artículos. El primero, el artículo 193. Se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual, hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad. Pero en el capítulo 3.1, artículo 192, se comenta: el Estado garantizará el derecho de todas las personas a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables, sin coerción o violencia, ni discriminación sobre su género, sexualidad, su vida y orientación sexual, y a disponer de información sobre sus derechos. Por favor, Ramiro, en base a lo que hemos comentado en este artículo, danos tu opinión. A ver, en mi criterio, si en este Código Orgánico de la Salud existen imprecisiones, esta es la imprecisión mayor de todas. A mí, insisto, me llama mucho la atención que un Código Orgánico de la Salud
donde el presidente de la comisión es médico, donde seguramente existían otros médicos. Y aquellos que no eran médicos debieron haberse informado de temas médicos para hacer un código orgánico de la salud, caigan en la terrible imprecisión de hablar de anomalías de la determinación o de indeterminación sexual, cuando existe un término claramente médico para este grupo de enfermedades o patologías que se denomina trastornos del desarrollo sexual. Hay capítulos de libros vastos escritos al respecto. Y llama poderosamente la atención que utilicen una terminología tan vaga que se preste para una serie de interpretaciones equivocadas al tema. Aunque diga anomalías congénitas, no entiendo si la intención era referirse a un grupo de patologías, ¿por qué no utilizaron el término exacto para referirse a ese grupo de patologías? Si así está descrito en la literatura médica, e insisto, estamos hablando de un código orgánico de la salud. Ahora, hace 30 o 40 años, cuando estos trastornos se conocían como trastornos de intersexualidad o de ambigüedad genital, incluso antes del trastorno de intersexualidad, los médicos o los conjuntos médicos que trataban estos temas eran conjuntos médicos multidisciplinarios que primero determinaban la gravedad de la malformación, la implicación cromosómica de la malformación y lo asimilaban finalmente a una determinación psicológica de la sexualidad frente a la funcionalidad en conjunto con los padres del paciente. ¿Y esto por qué se hacía de esta manera? Esto se hacía de esta manera porque era necesario establecer los puntos de funcionalidad de ese paciente que había nacido con una malformación congénita en su diferenciación sexual por trastornos cromosómicos, hormonales o anatómicos, y darle una proyección a esa sexualidad que pudiera ejecutarse de la mejor manera y mejor expresión hacia la vida adulta. Pero sobre todo le permitía a este individuo, que es 1 en 5 y hasta 10.000 casos por nacido vivos, estamos hablando de una frecuencia muy baja, la oportunidad de desarrollarse en un entorno no solo personal, sino familiar cercano y familiar extendido, en el cual su sexualidad tuviera una capacidad de expresión. Es decir, expresión sana, me refiero en el sentido de crecer bajo el concepto de una asignación sexual definida. Ramiro, disculpa que te interrumpa. En este punto, antes de este COS, ¿hasta qué edad se permitía hacer un procedimiento de estos? Porque ahora dice hasta la pubertad. No existía ninguna determinación en ese contexto. Se dejaba en libertad a las diferentes escuelas dedicadas al manejo de estos trastornos de diferenciación sexual, como se conocen ahora, antes trastornos de intersexualidad, a decidir. Y el consenso global médico era de atender a estos pacientes y asignaciones de sexo por razones médicas, es decir, grupos donde intervenían cirujanos pediatras, urólogos pediatras, psicólogos, psiquiatras, cirujanos plásticos, genetistas, endocrinólogos pediatras. Es decir, te estoy hablando de una escuela de intersexualidad conformada por 7 u 8 profesionales que tomaban la determinación médica, científica y académica, la ponían en consideración de sus padres y se tomaba una decisión conjunta, y la ideal era terminar de hacer la asignación sexual hasta los 30 meses de vida. De forma que el paciente, al entrar en su etapa de reconocimiento fálico, como se denomina desde el punto de vista psicológico, entrara en un contexto de clara definición de su patrón de comportamiento y de su patrón anatómico, sociológico, psicológico, sexual. ¿Cuándo esto sucede? ¿Cuándo esto se suscita en un cambio? El cambio se suscita a partir de la Declaración de los Derechos de Salud Sexual y Reproductiva de las Naciones Unidas y de la incursión de los grupos LGBTI en este tema, que acogen a este grupo de pacientes, que repito que están entre 1 a 5 a 1 a 10.000, dependiendo de las casuísticas que se analicen, como la punta de lanza de que sus
elecciones o su naturaleza de elección sexual tenía una expresión natural en este grupo de pacientes. Es decir, utilizaron a este grupo de pacientes como una punta de lanza para tratar de revestir de un concepto de naturalidad y se ha llegado incluso hasta hablar del concepto de divinidad atrás de la indefinición sexual, porque nacen un grupo de personas con este tipo de trastornos. Y es ahí donde se intercurre en estas nuevas políticas que son más de orden sociológico que médico. Me atrevería incluso a pensar si sociológico científico, porque lo médico sí tiene ciencia. Lo sociológico no estoy muy convencido, pero probablemente estoy diciendo una barbaridad y acojo mi absoluto derecho personal de expresarlo. De que estos pacientes debían tener libre determinación sobre su asignación sexual. Yo solamente quiero que proyecten una persona que no sabe si es hombre o mujer. Fíjense la urgencia psicológica a la que los estoy llamando a reflexionar. Cuando nace un niño o niña, en español, en inglés tú dices the baby, es hombre o mujer. Pero en español o es niño o es niña, no hay neutro. Salvo que ahora cojamos las políticas de neutralidad, que son otra cosa, otra atrocidad, digamos, lingüística. Esa es la otra atrocidad lingüística, digamos. Pero ese es otro tema de otro debate. No hay forma de dejar como algo indeterminado, pero no solo hacia el paciente, que en este caso es un recién nacido, que no tiene conciencia mayor de lo que está sucediendo a su alrededor, sino hacia sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus parientes, sus amigos, sus vecinos. Es decir, ese paciente va a crecer en este entorno de indiferenciación y de desorden de algo tan básico como es el reconocimiento propio de la sexualidad. Y pretendes tú, de acuerdo a esta nueva política, que con ese concepto de trastorno, de indefinición, de no sé qué soy, llegues hasta los 13, 14, 15, 16 años, porque al hablar de pubertad tampoco te dice una edad. Y esa persona trastornada y ese entorno trastornado en el que ha crecido le haga capaz a este puber de decidir sobre su sexualidad que tú no sabes siquiera si funcionalmente es capaz de ejecutar. O sea, esa era la comisión de varios médicos anteriormente. Claro, este no es el foro para hacer una explicación demasiado técnico y gráfica del tema, porque no estamos entre médicos ni el auditorio es médico y esto puede a veces sonar un poco brusco, pero solo imaginémonos que tenemos un hijo con este trastorno y no somos capaces de decir si es niño o niña, y de que la ley nos obliga, porque obliga a todo el mundo, a que permanezca indefinido independientemente de cuál va a ser su funcionalidad sexual en su vida adulta. Este paciente, para que finalmente e independientemente de ese carácter funcional que lo decide la parte médica, esa persona elija a los 13 años, 14, 15, 16 años, ¿qué quiere ser? O sea, si ya no supo qué es hasta los 13, 14, 15, 16 años, no le pidas que tome una decisión responsable frente a eso. Es una decisión distorsionada, es una visión completamente desregulada, completamente desordenada de la sexualidad. Entonces, a mí esto me parece una barbaridad, que repito, no es ocurrencia de esta asamblea. La ocurrencia de esta asamblea es tratar los trastornos congénitos de la diferenciación, ¿cómo es que le dice? De la indeterminación sexual, cuando tiene un nombre claro en la literatura médica. Esto realmente nace desde un concepto de Naciones Unidas y de grupos LGBTI que claramente buscan en este desgraciado grupo de pacientes, es decir, son personas que nacen con un trastorno, una enfermedad, una anomalía, son utilizados como punta de lanza por grupos LGBTI para tratar de propiciar ideas desordenadas aún a costas de la salud mental de estos pacientes, de este grupo de personas. Entonces, para entender bien, al ser un documento médico,
había palabras más específicas Por supuesto. en lugar de utilizar anomalías de indeterminación sexual. Eso sigue en la misma tónica que hemos hablado de capítulos previos, en abrir una puerta que ya pues, está más que demostrado por los análisis previos de otros artículos que no es un acto al azar ni un acto de descuido. O sea, aquí buscan meter justos por inocentes en la misma bolsa, y eso es terriblemente malo. Gracias, Ramiro. César, ¿qué te parece este comentario que cada vez creo que nos vamos preocupando más de lo que está escrito en el COS? No hablan claramente qué son las anomalías de indeterminación sexual, aún habiendo la oportunidad de hacerlo. Y además, no permiten que un asunto tan delicado sea arreglado lo antes posible, que es el derecho que tenía ese paciente de saber rápido su determinación y crecer en un ambiente más acogedor para él, ¿no? Para su formación, sea niño o sea niña. Desde el punto de vista legal, ¿qué nos puedes decir? Bueno, aquí hay mucho que decir. Primero, 3 o 4 artículos antes, el mismo Código Orgánico de la Salud establece que la política de salud sexual se establecerá priorizando el derecho a la libre, voluntaria y documentada información de la persona que decide, pero se establece claramente que la política pública obedecerá a la evidencia. Si la evidencia, siendo un tema médico, no puede ser de otra fuente que no sea médica, resulta por lo menos llamativo que al momento de elaborar ese artículo en particular, de redactar ese artículo en particular, se hayan olvidado la evidencia médica. Si es así, entonces partimos que desde ya la política pública va a estar viciada. Porque si la política pública se va a basar en lo que dice ese artículo, que establece una denominación o una nomenclatura distinta a lo que la evidencia médica dice, la política pública va a estar mal. Porque va a preferir atender el código que la evidencia. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que este es el artículo que más directamente ataca el plano psicológico del adolescente. Y es lamentable porque la Constitución también establece que es un derecho de los adolescentes la integridad psíquica, la integridad emocional del adolescente. Pero como indicaba Ramiro, ¿cómo se puede pedir que un chico viva la mayor parte de su infancia bajo un trastorno o bajo una situación médica en particular de identidad sexual, con todo lo que eso conlleva? Ese chico va a estar en la escuela. Ese chico tal vez esté en un colegio, con todo lo que esa situación conllevará en él. Por temas mucho menores se han escuchado problemas de bullying y lamentables decisiones de parte del chico que recibe el bullying, por situaciones como estas. Y dejarlo en una indeterminación tanto tiempo, cuando médicamente existe un protocolo, cuando médicamente existe una salida, cuando médicamente existe una alternativa, cuando la evidencia científica te dice qué hacer, tú puedes comprender muchas cosas. Otra cosa que también pudiéramos ver, que también es un debilitamiento de la familia, y esto sí es importante para la familia y para los padres. Al mismo tiempo que la Constitución establece que el Estado protegerá o visto de otra manera, apoyará al padre en su rol de padre, también establece que el Estado tendrá que evitar cualquier práctica que atente contra el niño, incluyendo aquellas que signifiquen negligencia. ¿Cómo pudiera alguien alegar que existe negligencia cuando la ley obliga a no hacer nada? Si tú lo ves desde todo ese punto de vista, tú encuentras que la ley lo que está haciendo es poniendo a un chico que tiene un problema, parado en la vereda y solo bajo la lluvia y el sol. No hay nadie que lo ampare. Y nadie puede hacer nada. El momento en que termine esa ley, el padre no podrá hacer nada, porque está prohibido. Bueno, están escuchando las palabras de los expertos y cada vez, como mencionaba anteriormente, cada vez creo que nos ponemos más preocupados sobre el contenido del COS. Incluso hay un detalle adicional que escuchándolo a César se me vino a la mente,
y es el hecho de que habla de que la única posibilidad de intervención quirúrgica previa o intervención médica previa es de un evento que ponga en riesgo la vida. Pero los trastornos de desarrollo de diferenciación sexual, hay trastornos implícitos en ello, desde el punto de vista de gónadas, sobre todo testículos en el varón, que si no son resueltos a tiempo y no ponen en riesgo la vida, sí ponen en riesgo sustancialmente la función. Y resulta ser que ese código orgánico de la salud, hecho por médicos, no contempla los vicios sobre la función que el tiempo puede llevar por el simple hecho de que no pone en riesgo la vida. O sea, técnicamente eso es bárbaro. Se puede decir que está direccionado por ideologías. Yo diría que por ideologías me parece que es claro, y por una soberana ignorancia en el tema médico también en muchos aspectos. Gracias, amigo, por el comentario. Por favor, vayan sacando sus propias conclusiones. Espero que esta charla sirva para aclarar esas ideas. Creo que gracias a Ramiro y César estamos entendiendo de mejor manera los puntos controversiales de esta ley, que, como les digo, mucha gente decía que son buenos, que son malos, que es una exageración. Espero que con estas palabras, con estas reflexiones, con estos análisis que se están haciendo, saquen sus propias conclusiones. Vamos a seguir al siguiente punto polémico, es uno de los que más polémica ha causado, me parece, y se refiere a la reproducción humana asistida. Vamos a leer literalmente el artículo 196. La maternidad subrogada está permitida únicamente en los casos en los que existan circunstancias médicas que no permitan el embarazo en la mujer. Se garantizará el derecho de los niños y niñas al armonioso desarrollo de su personalidad en el seno familiar. Los prestadores de servicios de salud deberán garantizar en todo momento el cuidado y atención de las portadoras gestacionales para evitar riesgos durante los procesos de fertilización, embarazo, parto y posparto. Se prohíbe realizar estos procedimientos en niñas y adolescentes, así como las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de la donación de gametos, embriones o de la subrogación del vientre. No se considerarán contraprestaciones económicas a los gastos derivados del proceso de donación y los costos de atención durante la preparación para el proceso de fertilización, gestación y parto. Es un artículo bastante largo, pero creo que tiene muchísimos términos que al menos llaman la atención. Por ejemplo, ya no hablan ni siquiera de madres, hablan de subrogación de vientre, hablan de portadoras gestacionales. Me parece muy, muy polémico este artículo. Ramiro, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la primera consideración, más allá de mi condición de médico, que se me viene a la cabeza es que estamos ante la institucionalización de la mujer como objeto. Es decir, el entorno de la maternidad lo convierten en una suerte de, como se dice en sus terminologías coloquiales, vientres de alquiler. Es decir, la naturaleza propia de la matriz femenina como entorno de vida, de producción, se convierte en un simple espacio comercial de alguna forma, aunque se establezcan que no hay contraprestaciones económicas, no obstante que sí hay una determinada subrogación, mejor dicho, de subvención financiera por determinados rubros. O sea que no es del todo libre de. Y en este artículo tampoco se habla nada de la adopción. Es decir, es un artículo anti proceso adoptivo, digamos. Pero me preocupan otras cosas y yo creo que César podrá esclarecernos el tema. Cuando se habla de inseminación artificial, porque finalmente hay que artificialmente implantar los embriones en la subrogación, en la madre subrogante. En la portadora gestacional. O en la portadora gestacional. Esto representa como primera cosa manipulación de embriones. Es la primera situación dada ahí que se desprende es manipulación de embriones. Y el embrión es un ser vivo de acuerdo a nuestra Constitución.
Más allá, repito, de las connotaciones religiosas, me voy estrictamente al tema legal. La consideración de un embrión ya es vida, fecundación, gameto masculino, gameto femenino, reproducción celular. De hecho, debe haber cierto nivel de reproducción celular a partir de 2 células matrices, como son el espermatozoide y el óvulo, para que este embrión esté en posibilidad de ser implantado. Técnicamente no es mi campo, pero he pedido cierto nivel de asesoría al respecto. Las técnicas de implantación son implantaciones artificiales de embriones de 2 en 2 dentro de este útero subrogante. Y evidentemente en los procesos de manipulación embriónica existen decesos de los embriones. Por tanto, existen abortos. Porque finalmente, ¿qué es un aborto? Es la pérdida de un embrión o un feto, eso es un ser vivo, dependiendo del estado gestacional. Y entonces entramos en todo el capítulo del análisis del aborto punible, no punible y todo aquello que se pudiera conversar sobre el tema y que de alguna forma ya lo hemos analizado. Entonces, ahí yo veo un primer punto. Y evidentemente, como decía, es para mí un tema de cosificación, un tema más de cosificación de la mujer. No veo la forma en que esto no pueda convertirse en un prolífico negocio de clínicas de reproducción, donde se tengan personas dedicadas a convertirse en vientres de alquiler de manera sucesiva, porque se habla de la madre que no puede concebir. No se dice cuántas veces puede accederse al sistema del vientre en alquiler. Es decir, una madre que no puede concebir quiere tener 5 hijos, entonces acude 5 veces a los vientres de alquiler. Por tanto, pensar que esto no pueda generar una línea de comercialización al respecto en clínicas de fertilidad e infertilidad me parece un poco difícil de negar esa posibilidad. Entonces, yo ahí veo un problema que definitivamente también tiene que ver con la manipulación excesiva de la mujer que se presta para vientre de alquiler en el sentido de riesgos médicos inherentes a cualquier proceso. Más allá de que ahí diga que el artículo se buscará la garantía de, pero no hay forma de establecerlo como una premisa sine qua non que no va a pasar nada. Entonces, esas son un poco las observaciones que yo haría. Gracias, Ramiro, muy interesante. César, ¿qué opinas sobre las portadoras gestacionales? Tengo algunas dudas. Bueno, primero, atendiendo el tema de Ramiro, es claro que si tú vas a hacer una inseminación artificial, y hay la eterna posibilidad de que más de uno de los embriones que son inseminados fallezcan, ese artículo está dejando de considerar a esos embriones como sujetos a la garantía de vida. Eso es lo primero. Porque sobre ellos no dice nada. No hay una norma. Deberíamos suponer que va a emitirse un reglamento, alguna regulación, un acuerdo ministerial o interministerial que establezca cuál va a ser la pauta de quién más en el momento que se apruebe el código. Pero por ahora, en base a lo que dice el artículo, no hay nada claro. Pero lo que sí es claro es que, al menos como está concebido el artículo, esos embriones pierden esa garantía de vida. Número 1. Número 2. Yo tengo dudas sobre cuál es la relación que surge entre todo esto. La norma dice que no va a haber una contraprestación. Jurídicamente, no todo contrato o no toda relación jurídica debe tener un nombre, pero sí debe tener elementos. ¿Por qué debe tener elementos? Porque detrás de una relación jurídica siempre hay una garantía que tutelar. Hay algo que tutelar atrás. Hay alguien que es vulnerable respecto del otro en una relación jurídica. Como está redactado el código, es una relación jurídica. Por mucho que se diga que no hay contraprestación, por mucho que no haya muchas cosas, es una relación jurídica. ¿Cuál es la parte vulnerable ahí? ¿Cómo llaman a la portadora? Portadora gestacional. Es vulnerable la portadora gestacional o la mujer que encarga o que solicita o que le pide el favor a la portadora gestacional.
Si la respuesta es que es la segunda, es decir, la que solicita que es que ella porte el feto, el bebé o el embrión, como se denomine, significa que la portadora gestacional debe estar vinculada a la primera, al menos en la obligatoriedad de entregar el bebé una vez nacido. ¿Qué pasa si se va y no lo cumple? ¿Cuáles son las garantías para esa primera mujer que ordena la maternidad para que ella no sea burlada? Ella cubrió todos los gastos médicos. La señora se va. No hay. Si la portadora gestacional es la vulnerable, ¿hasta dónde llega el derecho de la persona que solicita el embarazo para presionar, gestionar o exigir algo? Tampoco lo dice el código. Es una relación jurídica que queda muy abierta, sin definir a quién se tutela. Yo debo suponer que a quien se pretende tutelar o proteger finalmente es a la madre que, no pudiendo o queriendo tener un hijo, busca el vientre. Debo suponer eso. ¿Por qué? Porque le pone demasiadas cargas a ella, prevaliéndose de su necesidad de tener un bebé. Pero la norma no lo dice y deja abierto para que todo suceda. Otra cosa que no aclara la norma es si la madre solicitante debe o no estar en un vínculo matrimonial. Y eso sí es un problema. Porque si se supone que todo niño tiene derecho a nacer, crecer y desarrollarse dentro de una familia, ¿hasta dónde llega la posibilidad de que una mujer por sí sola, por sí y para sí, vaya y solicite esto? ¿No se necesita el concurso de un padre? Todo eso es complicado. Adicional a lo que tú comentas, se me vienen 2 puntos más. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el bebé gestado viene con alguna malformación, alguna anomalía? ¿Qué pasa con ese bebé cuando la madre que pidió el bebé sepa que ese bebé viene con un problema? Bueno, supondría que la solución va a ser el artículo 201. Como es una emergencia obstétrica y no importa la causa ni la razón y no importa nada, van a poder tener derecho a acudir ante un médico y decir... Pero, ¿qué pasaría? La verdad que me acabas de abrir un paréntesis de pensamiento así muy rápido. ¿Qué pasaría si, sabiendo la madre solicitante, o sea, aquella que no puede tener al bebé, decide que si el niño viene con una malformación, decide no tenerlo? Y la portadora decide sí tenerlo. O al revés. Ahí es cuando tú debes dirimir quién es la parte tutelada. Pero imagínate qué situación más terrible. Y no delimitada. O sea, yo supongo que si eso se pone a discusión de un juez, el juez dirá, ok, reembolsele los gastos médicos. Pero aun cuando esa sea la solución y aparentemente sea una solución que tú puedes decir estoy de acuerdo, estás poniendo en una situación muy grave durante un tiempo hasta que llegue a juicio. Y probablemente nazca el bebé. Claro. Y entonces decidan, yo no lo quiero así, no, yo sí lo quiero así. O sea, es decir, y a fin de cuentas, quien queda en la mitad es el bebé. O sea, hombre, mujer, queda en la mitad. Y en ninguna parte se garantiza el bienestar del producto por nacer. Digo producto desde un punto de vista médico, ¿no? Una palabra a veces media incomprendida, pero sí se dice en medicina. De este bebé que ha nacido, ¿quién protege los derechos de ese bebé? Yo he escuchado sobre este tema que la intencionalidad es regular algo que en la práctica ya sucede. Y es probable. Yo en lo personal, como no estoy en el mundo de la ginecobstetricia, no puedo decir. Pero desde el punto de vista médico, si me preguntan a mí si conozco de algún caso de subrogación de vientre o de portadora gestacional, personalmente no lo conozco. No lo he escuchado mencionar tampoco. Pero quienes están atrás de este articulado dicen que sucede mucho en el Ecuador. Yo no sé si estas percepciones que se pretendan hacer tipo realidad sean tan reales o no, pero definitivamente están escritas y manifestadas de una manera bastante desordenada, que sorprende. Una vez más sorprende el Código Orgánico de Salud. Una cosa final que quería decir sobre eso es, el artículo te dice que el médico
tiene la obligación, bueno, eso es más natural con su profesión, de precautelar la vida de la portadora gestacional. Entonces no va a haber confidencialidad. Si no va a haber confidencialidad, ¿qué tan probable o qué tan posible va a ser que una persona en la práctica se dedique a ser portadora gestacional? O un grupo de personas se dediquen a ser portadoras gestacionales. ¿Qué tanto sigilo va a haber respecto de que una señora, una mujer, sea portadora gestacional en un momento determinado? La norma dice que no va a haber ninguna contraprestación, pero es muy difícil probar o controlar que eso no haya. Muy, muy difícil. Es altamente difícil. Abre la puerta a los vientres de alquiler. Abre la puerta de un negocio que va a ser complicado de controlar. Estamos escuchando, creo que con más preocupación cada vez, lo terrible de este Código Orgánico de Salud. La otra pregunta que quería hacerles sobre este mismo caso, me la voy a permitir hacerlos luego de analizar el siguiente punto. Okay. Que quisiera regresar a la reproducción humana asistida, pero antes analicemos el siguiente punto que tengo a continuación, ¿les parece? Claro. El siguiente punto se refiere a la educación sexual con ideología de género. Vamos a leer el artículo 115 que dice: políticas en prevención. La Autoridad Educativa Nacional y la entidad rectora encargada del deporte, educación física y recreación, en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el ente rector de las políticas públicas de inclusión económica y social y otras entidades competentes, elaborarán políticas y programas educativos para los centros de desarrollo integral para la primera infancia, establecimientos de educación a nivel nacional para la difusión y asesoría en materia de salud sexual y salud reproductiva, a fin de prevenir el embarazo infantil y adolescente, toda forma de violencia, el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables, la erradicación de toda forma de explotación sexual y discriminación y el consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras que se causen dependencia, asignando los recursos suficientes para ello. Abrimos aquí la puerta a la educación con ideología de géneros de la temprana edad. Como conocemos, ideología de género, ¿qué quiere decir la ideología de género? Que un niño o niña no define qué es hombre o mujer, sino lo que él considere que es mientras crece en su vida. Y eso es uno de los puntos más polémicos que están manejando en algunos países donde ya ha llegado la ideología de género, en donde vemos con gran preocupación los temas que ven niños de 5, 6, 8 años, no se diga los jovencitos de 11, 12 años, con temas educativos en los cuales se mete la ideología de género. ¿Cómo ven ustedes esta gran amenaza a la familia, a los niños, a la psicología de los niños, a la identidad de los niños, desde el punto de vista legal y médico? Ramiro. Mira, desde el punto de vista médico, uno tiene que atenerse al orden natural de las cosas, a la ley natural. Y salvo este pequeño, favorablemente pequeño grupo de pacientes, repito, que nacen con una anomalía, como los trastornos del desarrollo sexual, salvo este grupo particular de pacientes que nacen en un contexto de anormalidad biológica, porque hay algún nivel de trastorno, y esto no es ofensivo ni peyorativo, no lo digo desde un contexto peyorativo, sino desde un contexto científico, médico, aplicado a los contextos de la normalidad y a la normalidad desde el punto de vista de la salud y enfermedad. El resto de personas hemos nacido y nacen bajo un ordenamiento natural de ser hombres o de ser mujeres, con una identidad cromosómica, con una identidad biológica, con una identidad corporal, con una identidad anatómica estructural. Y evidentemente en ese contexto, la ideología de género busca alterar el orden natural de las cosas. No estoy tratando de denostar ni de atacar a quienes tengan una determinada creencia o sentimiento
de su sexualidad. A mí lo que me preocupa es que cuando esto, que es algo muy íntimo y personal de cada quien, se pretende establecer en una bandera de lucha, más allá de las injusticias que se puedan cometer frente a determinadas personas con determinado comportamiento, contra lo cual estoy en contra, es decir, la discriminación humana, la ofensa a determinados comportamientos o sentires, pero intentar poner la situación completamente del otro lado de la balanza y convertir a la enorme mayoría en culpable de algo o en desordenar el orden natural de las cosas, lo veo como un atentatorio a la salud psicológica y mental de una población y una sociedad. Y cuando para lograr esos menesteres buscas atacar los elementos sensibles y básicos de la sociedad, como es la familia, disgregar a sus miembros, confundir a la niñez, confundir a la adolescencia con una clara determinación ideológica, me parece realmente una situación malévola. No estoy hablando vuelvo y repito, de temas religiosos. Me refiero malévola porque es alterar un orden natural. Y esa alteración del orden natural lo único que trae es el desorden y el caos. Y quienes propician o pretenden establecer el desorden y el caos como norma de conducta de una sociedad a través del relativismo, de que todo da igual, de que todo está bien, de que viva la vida loca, créanmelo, o sea, realmente estamos atentando contra estructuras de una sociedad que necesita un orden. Y ese desorden hoy estamos viendo todas sus consecuencias. Lo que tú comentas es muy cierto, Ramiro. Sin embargo, quienes están a favor de la ideología de género, por lo que menos van es por la parte natural de las cosas. Lo que más comentan es precisamente que estas ideas biológicas, genéticas, son ideas del pasado. Que lo nuevo es que somos tábulas rasas y sobre nosotros, de pequeños, se va escribiendo de acuerdo a los condicionamientos que tenga esa persona, será definiendo su identidad. Sí, pero uno puede decir muchas cosas, o se pueden decir muchas cosas y escribir muchas cosas, pero lo que definitivamente no se puede cambiar es la esencia del ser a través de su expresión cromosómica biológica básica. Salvo este grupo de pacientes, por eso es que son utilizados como punta de lanza, porque intentan convertir esta excepción patológica o de enfermedad en una razón de ser sustancial de lo que hoy debe ser el género humano. Y eso es completamente anormal, eso es completamente distorsionado y deformante. Aparte de ser perverso, tratar de utilizar a un grupo de personas con un padecimiento para eso. Me refiero a los pacientes intersexuales o del trastorno del desarrollo sexual como se conocen ahora. Pero la esencia del ser humano es ser 46XX o 46XY, con todas las características biológicas que de ellos se derivan. Y esa esencia biológica sustancial es lo que nos convierte en hombres y en mujeres. Y eso no lo podemos eliminar. Es decir, querramos ponernos el vestido o la ropaje que querramos encima y los colores que querramos ponernos delante y encima, seguimos siendo hombres o mujeres sustancialmente. El ADN siempre va a... El ADN es exactamente ese. Es como cuando se dice el embrión no es vida. Entonces, ¿cómo explicas que de dos células que comparten 23 cromosomas y 23 cromosomas nazca una que tiene 46 cromosomas y que solo se desarrolla y que jamás cambia jamás deja de ser 46 cromosomas? 46XY. O sea, nunca dejan de ser esa esencia. ¿Cómo negar que eso es vida? O sea, hoy por hoy no se discute si el embrión está vivo o no. Esa discusión quedó en el pasado. Incluso para los proabortistas, la discusión de si ese embrión lleva vida o no ya no es objeto de discusión, porque no tienen forma de eliminar la discusión sobre un evento científico que es irrefutable. Hay discusiones jurídicas de si es vida. Pero no de que... Semanas, que las 12 semanas. Sí, que si siente, que no siente. Pero de qué es vida no hay ninguna discusión. Correcto. Ramiro, muchas gracias por esta explicación. César,
desde el punto de vista legal, creo que se vienen inclusive más cosas preocupantes. Y hay casos en Argentina, por ejemplo, de que un hombre, un violador, que en pleno juicio se declara que es mujer porque él siente que es mujer y va a pagar su pena en la cárcel de mujeres. Él pide que como es mujer, vaya a la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres se produce violaciones por este señor y ahora está en la cárcel de mujeres en un pabellón de seguridad. Además de lo que nos comenta Ramiro de la parte médica, la parte legal creo que entra también en un gran conflicto. el gran problema de las ideologías es que son eso, son ideologías. Tú no puedes coger una ideología como verdad absoluta, en especial en un tema como es la salud, en donde frente a la ideología tienes la evidencia científica. Que tú quieras hacer prevalecer la ideología, que en sí misma no es más que una forma de pensar, contra la evidencia, ya evidencia que hay algo mal. Demuestra que hay algo malo ahí. Y si normativamente, si jurídicamente y por ende, si obligatoriamente tú quieres hacer prevalecer, el daño es mayor todavía. Esto no debería ser ningún problema y debería ser sencillamente vetado por el presidente, basándose en el artículo inicial del apartado, en donde se establece que las políticas públicas responderán a la evidencia. Punto. La ideología es una forma de pensar que puede variar hoy con respecto a mañana y es variante respecto a ayer. Y se irá adaptando conforme a las circunstancias. Lo que tú dices es una gran verdad. Y aunque es un caso aislado, la existencia de la norma permite que suceda. Y como dice Ramiro, se está utilizando un grupo de la excepcionalidad para irse a la generalidad. Y eso es altamente peligroso, no solo por este tipo de normas. Imaginemos que un tipo penal, porque el robo existe, lo formalizo. Como existe la violación, la formalizo. Como existe el secuestro, lo formalizo. Que es básicamente la ideología. Se basan en un punto que es residual, sin ser peyorativos, en un punto que es excepcional, sin ser desconsiderado, para cogerlo y ponerlo por encima del todo. Y cuando tú haces eso, cuando tú juegas con la jerarquía y con la estructura normal y natural entre la ciencia y la realidad, tú generas más que soluciones, conflicto. Y una de las cosas, y lo digo como sin resentimiento con mi profesión, porque yo soy feliz siendo abogado, pero se está dejando de ver la funcionalidad del derecho. Y se está tomando al derecho como instituyente de un montón de cosas por encima de la realidad. Y el derecho regula la realidad, no la crea. Coge las situaciones que suceden en la vida diaria y les va dando forma. ¿Para qué? Para proteger, como dije hace un momento, a la parte vulnerable cuando se encuentra en desventaja con una parte que no es vulnerable. Para eso sirve el derecho. El derecho no sirve para contradecir la realidad, la ciencia, la esencia, lo que ontológicamente debe comprenderse de algo. Por decreto están diciendo que ya no hay la evidencia científica. Ni siquiera por decreto, por ley. El decreto es un poquito más bajo. Regreso al ítem anterior que habíamos analizado. Y les voy a leer la parte que a mí me causó gran preocupación. Y volviendo a la maternidad humana, a la reproducción humana asistida. Artículo 96. La maternidad subrogada estará permitida únicamente en los casos en los que existan circunstancias médicas que no permitan el embarazo de la mujer. Y me detengo ahí. Si unimos esto a la ideología de género y el día de mañana un hombre dice que es mujer, calza en el artículo 196, obviamente no va a poder ser madre, biológicamente no va a poder, pero como es mujer, podría él pedir una portadora gestacional. Está amparado por ley de que es mujer. La ideología de género y ese artículo en particular es el que cierra el ciclo. Porque si la ideología de género es lo que va a definir qué es la política pública, todo lo demás responderá a la ideología de género. Por ende, lo que tú dices es cierto. Si alguien se cree mujer siendo hombre, va a poder tener la posibilidad de alegar el derecho de solicitar una portadora gestacional.
Era una de mis dudas que tenía, justamente que quería cerrarla con agradecer de la ideología de género. Además hay un temita ahí que si tú te retornas al inicio de lo que leíste antes, habla de la manipulación de gametos. Me parece que lo dice literalmente. A ver, se prohíbe realizar estos procedimientos en niñas y adolescentes, así como las contraprestaciones económicas y compensaciones de cualquier tipo a cambio de la donación de gametos, embriones o de la subrogación del vientre. Está ahí. Pero no dice quién dona el gameto. Aplicado a lo que tú acabas de decir, un hombre que dice ser mujer y que por el contexto de la ideología de género debe ser asignada en su cédula de identidad como mujer y por tanto ser legalmente reconocido como mujer, puede pedir un vientre subrogante o vientre en alquiler o maternidad subrogante, como se lo quiere llamar. ¿Quién pone los gametos? ¿Y qué gameto? Porque lo curioso va a ser que para poder ser madre, madre entre comillas, padre, porque es hombre que se cree mujer y está asimilado a ser mujer en la cédula de identidad, no va a poder obviamente donar un óvulo. Lo único que va a poder hacer es donar un espermatozoide. Qué contrasentido. ¿Quién va a donar el óvulo? Por tanto, tampoco se regula gameto y qué gameto y quién dona. O sea, es decir, es un desorden total. O sea, quizás voy a usar un término muy coloquial, pero esto es lo que literalmente se conoce como relajo. O sea, no hay nada que ordene nada. Y estos artículos perdieron una gran oportunidad de aterrizar las cosas. Pero en vez de aterrizarlas, han disparado donde salga. De lo que vamos viendo. Parece una escopeta de perdigones, sale lo que sea. Y es increíble que esto sea lo que regule el sistema de salud ecuatoriano. Integralmente. O sea, este se pretende que sea el gran avance de la salud pública ecuatoriana. Y lo peor de todo, como lo dijiste al comienzo, hay cosas buenas en ese Código de Salud. ¿Por qué introdujeron todo esto? Y de la forma en que lo introdujeron, porque lo otro sí lo hicieron bien. ¿Por qué aplicaron el hacer bien las cosas con lógica y norma para unas y con desorden para otras? O sea, de lo que estoy analizando, de lo que ustedes tan gentilmente nos van explicando, creo que el Código Orgánico de la Salud es influido totalmente por ideologías, ¿no? Ya no es la ciencia. No. La está dejando de lado. Bueno, sigamos con el siguiente punto que tenemos para análisis. Tenemos 2 puntos más, que son los siguientes. Prohibición, terapias de recuperación de orientación sexual no deseada. Artículo 208. Se prohíbe la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género por cualquier tipo de método o bajo cualquier circunstancia. Lo curioso es que el título de este artículo es para el tratamiento de personas que padezcan de trastornos mentales o adicciones. Es decir, se reconoce que los problemas de identidad de género, la psiquiatría los encuadra como trastornos, pero a la vez se prohíbe su tratamiento. O sea, es la primera vez que la ideología de género utiliza en su acto de máxima desesperación, como yo lo interpreto, se permite el ser tratado como trastorno cuando supuestamente no es un trastorno, sino que según ellos es una forma natural de ser, pero se permiten ser tratados como trastornos con la única intención de luego prohibir, irónicamente, en un Código Orgánico de la Salud, te dicen, eres un trastornado, pero te reconozco trastornado, pero no te puedes tratar. O sea, no hay contrasentido más bárbaro que ese dentro de un Código Orgánico de la Salud. Eso como primera cosa. Y la segunda cosa, que la vas a leer a continuación, pero me adelanto, así como para ser impertinente, es que le prohíbe al sujeto que considera que tiene un trastorno, que es consciente de que tiene un trastorno, tratarse voluntariamente. No prohibiéndole al individuo acudir a solicitar tratamiento, sino prohibiéndole a quien le puede proveer el tratamiento de que lo trate. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad conceptual por donde se lo quiera ver. Y jurídica también. Pero ¿hasta dónde se llega en la desesperación de querer alcanzar algo? Que esto es como ponerse un revólver en la cabeza y pegarse un tiro
al concepto de asimilarse y asumirse como trastornados, cuando ellos dicen siempre que eso es un estatus natural. Para complementar lo que tú dices, quiero leer de una vez el siguiente punto y así hacemos el análisis conjunto. El siguiente punto que cierra el punto anterior es multas para quienes objeten de inconsciencia a ciertas prácticas. Artículo 433. Incumplir la obligación de respeto sobre las decisiones sobre planificación familiar establecida en el artículo 194 será sancionado con una multa de 10 salarios básicos unificados del trabajador en general. Recibirán multas. Artículo 434. Transgredir la prohibición respecto a los procedimientos anticonceptivos establecida en el último inciso del artículo 195 será sancionado. Como tú dices, ni siquiera una persona que puede atender por ley no puede hacerlo. O sea, ¿tú has leído en las multas a algún médico que multen por no curar la gripe o por no curar la diarrea, pero sí por no dar anticonceptivos? Es decir, este es como la cereza en el pastel de que si por alguna razón, motivo o circunstancia encuentras una razón para no hacerlo, te voy a multar. O sea, es conminar al médico a hacer cosas en determinados campos específicos, pero curiosamente no castigan el mal proceder médico, sino específicamente estos puntos. O sea, qué fijación que tienen. Es totalmente guiado, ¿no? Sí, eso es una cuestión asombrosa. Es decir, a mí me asombra lo imperturbables que se han comportado en sacar a la luz pública un documento tan maliciosamente construido en estos aspectos. Gracias, Ramiro. César, ¿qué opinión tienes? Bueno, a partir de este código, la objeción de conciencia no existe. Y es lamentable porque cuando tú lees la Constitución, la salud sexual y reproductiva está al mismo rango de la objeción de conciencia. Cuando tú te presentas ante un juez y tienes dos derechos en conflicto, el juez tiene que hacer un acto que se llama ponderar los derechos. Es una tarea del juez que atiende un caso en conflicto puesto ante él, establecer cuál de los dos derechos en ese caso en particular debe prevalecer. El código está zanjando eso. Está diciendo de plano que todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva es superior a la objeción de conciencia, sin importar lo que sea. Principalmente enfocado al tema de la anticoncepción. A mí me causa un poquito de gracia que en ese artículo te dice que tú puedes objetar tu conciencia, pero tienes que buscar otro médico. No. Si lo que querían era que tú atiendas y atiendas, ¿por qué te ponen en la penosa situación como médico de tener que buscar otro que sea inconsciente desde tu punto de vista, pero tú tengas que buscarlo? Tú como médico tienes que ir a buscar al otro médico que atienda a la paciente. Volviendo al tema de la ponderación, ciertamente la Constitución te dice que la objeción de conciencia se opone solamente cuando no existe otro derecho. Pero técnicamente tú deberías comprender que ese otro derecho debe ser superior. Por ejemplo, la vida. Pero es difícil que tú concilies en una misma idea, en un mismo código, en una misma norma, que la objeción de conciencia como derecho sea inferior al derecho que tiene alguien de tomar una medicina anticonceptiva o un procedimiento anticonceptivo. Sobre todo cuando estás hablando de adolescentes. Un adolescente que no es capaz todavía de establecer ni los límites ni las consecuencias de sus actos. ¿Cómo puede un adolescente irresponsable naturalmente, insisto, no irresponsable en el sentido peyorativo de que hace lo que le da la gana, sino irresponsable de que no tiene todavía la madurez mental suficiente para tomar decisiones? ¿Cómo puede él tener un derecho superior a un médico que ha estudiado por lo menos 10 años? Que por lo menos tiene un bagaje conceptual, científico y de evidencia
que le permite a él tomar una decisión. ¿Cómo puedes tú poner al médico, a este médico, en una situación menor a un niño, a un adolescente de 15, 14 años? Gracias, César. Bueno, creo que hemos escuchado los análisis tan detallados, tan claros, tanto la parte médica como legal. Espero que esta charla que hemos tenido el día de hoy les sirva a ustedes, a todos ustedes, padres de familia, madres de familia, en general, quienes estén preocupados o quienes hayan tenido el ruido del Código Orgánico de la Salud. Espero que la charla de hoy les haya servido para tomar o ir definiendo sus criterios basados en puntos de vista totalmente científicos y legales. En toda la charla no hemos hablado en ningún momento de religión, no hemos topado ese tema y esperamos que, como les digo, que haya servido esta charla para ustedes, que les oriente en qué hacer y en las preocupaciones que deben tener ahora en el inmediato plazo. Esperamos que, dada la explicación que tuvimos de lo desastroso de este Código de Salud, el presidente lo vete. Esperemos que así sea. Y nos despedimos de ustedes, no sin antes nuevamente agradecer. Ramiro, César, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un placer. A ti. Nos despedimos de ustedes, esperamos verles en una próxima oportunidad. Adiós.